Bienvenidos a Encamíname a una respuesta, donde el oyente pregunta y la palabra de Dios responde. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Un saludo muy cordial para toda la audiencia que a esta hora se suma y sintoniza su radioestación encamínameradio.com a través de la web. Qué placer estar con todos ustedes y bueno, la honra y la gloria sea para el Señor, quien es el motivo y quien es la causa de que precisamente nos unamos a través de este medio online. Saludamos a todos nuestros oyentes sin importar el lugar donde se encuentren. Conocemos que muchos se suman desde varios países del mundo y por supuesto también desde varias ciudades de nuestro país, Colombia. Recuerden que esta radioestación es del Ministerio Iglesia Cristiana Trina Cristo Es. Con la ayuda y la bendición del Señor seguiremos el día de hoy adelante con lo que es este especial fin de año. Por supuesto, como oyentes han tenido una participación indispensable y gracias a sus preguntas es que estos programas también han sido posibles. Entonces hoy pues tomaremos en cuenta varias de las inquietudes que nuestros oyentes nos han participado a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro sitio oficial www.encaminameradio.com. En la parte inferior hay una caja de comentarios. A través de este medio pues también participan con nosotros y a través también de nuestro WhatsApp. Entonces, con la ayuda y la bendición del Señor trataremos todos estos temas y la idea es que a través de este espacio, de este programa, Encamíname a una respuesta, con la ayuda del Señor podamos precisamente eso, responder a las preguntas de cada uno de los oyentes que en el transcurso de estas últimas semanas han enviado sus preguntas y sus inquietudes. Con la bendición del Señor, pues empezamos. En el día de hoy tenemos los invitados que durante estos programas nos han acompañado y hoy los saludamos nuevamente y les damos la bienvenida a los estudios de encamínameradio.com y a este programa Encamíname a una respuesta. Dios me lo bendiga, Pastor Danilo, bienvenido. Bendiciones, hermanos que nos acompañan y toda la audiencia que hoy se une en esta emisión. Que la gracia y misericordia del Señor nos acompañe y con la ayuda del Señor podamos sacar estos temas adelante para edificación y conocimiento de la obra de Dios. Amén, así es. Hermano César, Dios me lo bendiga. Qué alegría tenerlo nuevamente aquí con nosotros. Bienvenido. Hermana, muchas bendiciones, muchas gracias. Bendiciones a nuestros hermanos oyentes, que el Señor nos guíe a toda buena verdad. Amén, así es. Y bien, tenemos también a nuestra hermana Lucero Ardila, que también participa con nosotros en otros espacios de encamínameradio.com, programa como Dios con nosotros, pero que hoy se suma para participar de este espacio Encamíname a una respuesta. Hermana Lucero, bienvenida. Bendiciones para todos, le damos las gracias al Señor por permitirnos estar hoy reunidos para dar con la ayuda del Señor respuestas a las preguntas que nos han hecho y pues bueno, vamos a empezar con el favor del Señor. Bienvenidos para todos. Amén, así es, y con la ayuda del Señor pues empezamos. En programas anteriores estuvimos hablando precisamente de todo lo relacionado a las celebraciones de este mes de diciembre, Navidad, Año Nuevo. Pero hay una celebración por la cual varios oyentes preguntaron y es la de las velitas. Este en particular es muy tradicional en Colombia. De pronto la Navidad es una celebración más mundial, pero el caso de las velitas no lo es tanto. Pero por lo menos en nuestro país esta tradición sí es muy arraigada y de hecho es una de las más importantes y la que mayoritariamente pues se celebra aquí en nuestro país. Voy a participar con todos las preguntas que los oyentes nos dejaron allí a través de las redes sociales. Nos preguntan por aquí por qué está mal prender velitas el 7 de diciembre. También una oyente nos participa a través del WhatsApp una pregunta relacionada con las velitas, así que bueno, escuchémosla. Bendiciones, Encamíname Radio. Mi pregunta es, ¿qué simboliza realmente las velitas en Navidad? Muy bien, la inquietud sigue siendo la misma. ¿Qué significa? ¿Por qué no debemos ser partícipes
de esta celebración. ¿Es malo participar de ella? ¿Prender velitas, por qué está mal? Bien, pues con la ayuda del Señor ahondaremos en este tema y bien, como lo hemos hecho en los programas anteriores, primero pues con la ayuda del Señor daremos un recorrido histórico para que podamos comprender el contexto de esta celebración, qué significa y por qué no debemos participar de ella. Además de eso, también, por supuesto, no podemos dejar por fuera la palabra del Señor, que es nuestro principal fundamento, y con la enseñanza de la palabra comprender por qué esta celebración se convierte en algo que contradice la voluntad de Dios y que, bueno, por supuesto, también es algo antibíblico. Conociendo esto, estoy casi segura de que para muchos es de pronto aún velado la información respecto a los orígenes de esta celebración. La enseñanza del día de hoy precisamente se va a centrar en lo que es la celebración de las velitas y su relación con la iglesia tradicional. Para que ustedes conozcan un poco más al respecto de todo esto, es importante reconocer que en Colombia, principalmente hablando de nuestro país, esta celebración se lleva a cabo el día 7 y 8 de diciembre. Sé que en otros países también lo participarán, pero en nuestro país estas son las fechas en las que principalmente se lleva a cabo la celebración. Entonces lo que comúnmente se hace es que se rodean las casas con candelabros y con diferentes artefactos que alumbran, como faros. Entonces en la celebración lo que comúnmente se hace es que salen todos a los andenes a prender velas. Entonces la celebración empieza mayoritariamente el día 7 de diciembre, se celebra y comienza en la noche. Obviamente esto no es generalizado porque hay algunas ciudades que, y eso también aplica para algunos otros países, donde la celebración no la hacen el 7, sino la hacen el 8. En nuestro país principalmente se lleva a cabo en la noche del 7 de diciembre y se alarga hasta la madrugada del 8 de diciembre. Comúnmente hasta las 3 de la mañana, 4 o 5 de la mañana, que es lo que popularmente se hace. Entonces los habitantes acostumbran cerca de esas horas a colocar sus faroles, que en la mayoría de veces son muy coloridos, así como las velas, que también son velas muy coloridas, y las colocan tanto enfrente de sus casas como al interior de sus casas. Comúnmente en los andenes es donde se colocan todas estas velas. Incluso en algunas ciudades de nuestro país y posiblemente también en algunos otros países, lo que hacen es prender las velas en la noche del 7 y el 8 acostumbran a izar la bandera de la Virgen. Y se preguntarán por qué es todo esto. Precisamente a continuación vamos a ver qué es lo que sucede con esta celebración y por qué tiene tanta relación con lo de la Virgen María. Entonces las personas acostumbran también a exhibir la bandera de la Virgen por sus ventanas, por los balcones de su casa. Incluso en algunas ciudades también se acostumbra a festejar la celebración no en la noche del 7 de diciembre, sino muy temprano, el día 8 de diciembre y todo el día, y se extiende hasta la madrugada del 9 de diciembre. Entonces, sin importar, mejor dicho, las horas ni el día específico, porque empieza en la noche del 7 y termina en la madrugada del 8, y en otros empieza el 8 en la madrugada del 8 y termina en la madrugada del 9. El asunto es que todos participan de esta celebración. No quiero generalizar con todos, que es mejor dicho todo el mundo, toda la humanidad, pero entendiendo que nuestro país, principalmente Colombia, bien, pues es un país que es tradicionalmente muy católico. Entonces digamos que en su mayoría, sí, el festejo, la participación es una gran mayoría. Pero es importante que con la ayuda del Señor reconozcamos qué es lo que sucede en esta celebración, cuál es su origen y cuál es su trasfondo. La fiesta de las velitas es una fiesta que directamente está relacionada con la adoración a la Virgen. Y esto, con la ayuda del Señor y según la investigación que se ha realizado, se remonta a la Francia del medioevo, cuando la peste negra asoló esta región. La peste negra pues ha sido una de las más mortíferas de la historia. Entonces los habitantes de esta ciudad clamaban a la Virgen María para que la Virgen los protegiera de esta plaga. Y según la tradición, la plaga no llegaba a la ciudad, y como muestra de gratitud de parte de todos los habitantes y como muestra
de adoración a la Virgen María, pues ellos proclaman encender una vela ese día como una ofrenda a ella por su protección. Sin embargo, esto con el tiempo y posteriormente, ya acercándonos a la fecha de 1854, sucede algo importante, y aquí es donde principalmente pues está el contexto de esta celebración, porque en ese año el Papa Pío IX instituye este día como la fiesta de la Inmaculada Concepción de María, y en esta fiesta se declara pues que la Virgen María está libre del pecado desde el momento de su nacimiento. Y esto es importante reconocerlo porque aquí hay un engaño tremendo. Y este es el engaño que, como lo hemos visto en el transcurso de todos estos programas anteriores, el engaño de Satanás es muy sutil y desafortunadamente nosotros estamos siendo parte de él. Gracias a esto, pues es que cada 8 de diciembre, pues la Iglesia celebra el dogma de fe en la que se nos dice que María fue preservada del pecado desde el momento en que nace y así durante toda su vida. De hecho, ustedes se podrán dar cuenta que María pues es tratada como una divinidad y como una mujer santa, pero a la luz de la palabra vamos a poder comprender un poco más al respecto. El 7 de diciembre, los ciudadanos para esa época, hablando de 1854, ellos encienden velas y están atentos porque en este día, ese 7 de diciembre de ese año, estaban esperando ansiosos un documento eclesiástico que se llama la bula, y el nombre de esta bula era Ineffabilis Deus, y precisamente en esa bula es donde reposa ese decreto que cada 8 de diciembre se debe celebrar y se debe honrar a, entre comillas, la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Entonces, con la ayuda del Señor, pues vamos a comprender un poco más al respecto, entender que principalmente lo que se celebra este día es algo relacionado con la idolatría y darnos cuenta si realmente María sí es inmaculada como la Iglesia Católica lo decreta, lo dictamina, lo instituye, o qué nos dice la Biblia respecto a esto. Ahora, entender el significado también de lo que son las velas, comprender también el origen pagano de la persona de María. Con la ayuda del Señor también vamos a tener la oportunidad de profundizar en ello, porque todo esto se remonta precisamente al Imperio Babilónico y su adaptación a otros pueblos y a otras culturas antiguas, como por ejemplo Egipto. Entonces, con la ayuda del Señor vamos a entender todo esto y por qué es que se conoce a María como la diosa de los 1000 nombres. Y bien, a continuación, entonces vamos a participar de todo esto. Me encantaría conocer, hermanita Lucero, tu concepto respecto a este tema. Bueno, pero antes, porque se me pasó por alto una pregunta muy importante que nos hizo uno de nuestros oyentes, y precisamente con base a esta pregunta es que se desarrolla el tema de hoy. Ella nos dice: la Virgen María en esta época es muy idolatrada por ser la madre de Jesús. Según los católicos es porque la Virgen fue la elegida por Dios Padre para traer a su Hijo en carne al mundo, pero la gente ha creído que ella adquirió un poder sobrenatural por esa acción y han puesto a la Virgen en una posición de diosa, lo cual no existe, y le reclaman o le atribuyen milagros, protección e intercesión que tampoco existe. ¿Podrían por favor explicarlo bíblicamente? Gracias. Bien, pues con la ayuda del Señor vamos a comprender un poco más al respecto y nos damos cuenta que como el 7 de diciembre es una fecha que precisamente es con la que inician los festivos y la celebración de la Navidad, pues básicamente también a través de esta celebración una apertura completa a la idolatría, y que está 100% relacionada primero con la iglesia tradicional y segundo con la persona de María. Entonces, adelante, hermanita Lucero. Bueno, Dios los bendiga. Lo mismo, ¿no? Estábamos hablando acerca de las tradiciones paganas y nórdicas, y pues prácticamente esto viene de más atrás. La historia con María en sí, cómo se endiosó, como decía el oyente, ha sido por causa del engaño. Con María lo primero que tenemos que así como explicar es el 7 de diciembre se estableció hace un tiempo un papa, estableció una bula papal. Las bulas papales tienen la situación de que son infalibles porque el papa se cree que es infalible. El papa en la religión tradicional se dice que prácticamente es Dios en la tierra. Entonces lo que él diga es palabra de Dios.
El 8, tengo aquí la fecha del 8 de diciembre de 1854. Entonces partimos de que, ¿desde cuándo se empezó a celebrar el Día de las Velitas? Desde el 8 de diciembre de 1854. Prácticamente se dio por ley a los católicos que se tenía que celebrar la Inmaculada Concepción de María. En la bula papal dice lo siguiente, y es muy importante conocer esto, qué es lo que dice, porque nos damos cuenta cómo esto también tuvo que ver con tanta persecución a las personas protestantes, a las personas evangélico-cristianas, porque es que ahí prácticamente se hace una afrenta a todo aquel que diga que María es una mujer sin pecado, es mejor dicho, le cae el juicio de Dios encima. Entonces voy a leerla, si me permiten. Dice así: para honra de la Santísima Trinidad, para alegría de la Iglesia Católica, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, con la de los santos apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra, declaramos, afirmamos y definimos que ha sido revelada por Dios y de consiguiente que debe ser creída firme y constantemente por todos los fieles la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original en el primer instante de su concepción, es decir, cuando el Espíritu Santo descubrió a María para engendrar a Jesús, en ese momento María quedó libre de pecado. Eso es lo que enseña esta bula papal, eso es lo que enseña la doctrina de la Inmaculada Concepción, eso es lo que se celebra cada 8 de diciembre, pero que en la noche anterior se tiene entendido por la historia de que muchos creyentes estaban esperando como algo que el Vaticano o el Papa iba a decir, entonces empezaron a poner velitas como para tener un buen deseo sobre eso y para esperar esa buena noticia. Por eso el día anterior al 8 se ponen las velitas. Aquí también tenemos que tener en cuenta, y es que aquí nos dicen que fue revelada por Dios esta doctrina. Nosotros no podemos aceptar una doctrina que vaya en contra de la misma palabra, no se puede decir que fue revelada por Dios, porque es como si Dios se contradijera. En el momento en que aquí dicen que María fue preservada del pecado, pues entonces estamos poniendo a María sin pecado, y la palabra de Dios dice, por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces empiezan a colocar a María en una posición, en la misma posición de Cristo, que Cristo sí fue concebido sin pecado. Entonces démonos cuenta que ahí es donde empieza la diosa, ahí es donde empieza a manifestar esa diosa madre, digámoslo así, para el catolicismo, porque esta diosa madre ya existía antes, que es lo que nuestros hermanos ahorita nos van a compartir. Dice, sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Por lo cual, si alguno tuviera la temeridad, cuando en esa época, porque estamos hablando de 1854, cuando se hablaba de temeridad es como decir, si alguno se revela, si alguno se levanta, ¿sí? Aclaro esa palabra. Si alguno tuviera la temeridad, lo cual Dios no permita, de dudar en su corazón, o sea, si usted tiene una leve como que esa vaina es como mentira, no, deséchelo y échelo afuera porque eso no es así. En su corazón, por lo que nos ha sido definido, sepa y entienda que su propio juicio lo condena, que su fe ha naufragado y que ha caído de la unidad de la Iglesia, y que si además osare manifestar la palabra, de palabra o por escrito o de otra cualquier manera externa lo que sintiera en su corazón, por lo mismo quedan sujetos a las penas establecidas por el derecho. Es decir, si usted osa, ya tuvo el pensamiento en su corazón, y si a usted le da por decirle a su vecino, oiga, yo no creo que María haya sido virgen, haya tenido una virginidad perpetua, usted de una vez, en el momento en que usted diga eso, y si hay alguna persona católica en ese momento ahí, lo puede denunciar a usted a las autoridades católicas. Estamos hablando de 1854. Estamos hablando de persecuciones, estamos hablando de inquisiciones, estamos hablando de muchas cosas porque no se aceptaba a María siempre virgen. Por eso, no sé cómo se le llama, en el rosario se dice María siempre virgen. Entonces aquí lo que nos están diciendo es María, fuera de que obtuvo el grado de Dios, de Jesús prácticamente, porque Jesús sí fue concebido sin pecado, entonces ahora vamos a perpetuar la virginidad de María, cuando eso va completamente en contra de los evangelios. Entonces aquí que nos damos cuenta que del mismo Papa que estaba sentado en el Vaticano en esa época, en Roma, del mismo Papa salió la herejía más grande que ha salido también en la Iglesia Católica. Entonces la pregunta es, como este hombre era Dios, supuestamente, porque es palabra de Dios lo que él dice, imaginémonos el poder tan grande que tuvo, que esto se extendió. Ahora, pregunta $1.000.000, ¿yo puedo confiar
en una creencia o en una religión que va en contra de las mismas escrituras y que fuera de eso me amenaza de que si yo llego a tener el más leve pensamiento de que eso no es así, pues me puede caer de todo encima? Es como la pregunta que nos quedaría, y es de ahí que nosotros como creyentes cristianos, evangélicos, protestantes, no celebramos esto porque esto fue establecido por un papa, teniendo en cuenta que este es el trasfondo de la fiesta. Se podría decir de un poquito acá, que fue 1800, más, sin contar lo que nuestros hermanos van a compartir acerca del trasfondo que trae más allá, que llegamos a la época hasta de Babilonia. Y miren hace cuánto que el imperio babilónico se acabó. Es bueno que las personas, por ejemplo, hay pastores, porque yo he sabido de pastores que dicen, no, pero es que eso al fin y al cabo es una fiesta, es una costumbre, pues no tiene nada porque los niños, eso trae alegría a los niños. Pues que los niños participen en prender unas velas, pues no pasa nada. No, es que el problema no es que participen, sino el problema es que el niño está siendo engañado, ¿sí?, en esta tradición, y el niño está siendo inculcado en su corazón de que cada 7 de diciembre tiene que prender velas, pero no se da cuenta que está participando de una herejía. Y si yo soy creyente y mi hija es creyente, pues hombre, vamos a mirar lo mismo que hablábamos en el programa pasado acerca del pescado. No sé por qué lo estoy haciendo, pero lo hago. Y el que debe trancar eso, el que debe parar eso es el papá. No es que nosotros neguemos a los niños que estén en un día con sus amiguitos, en un día donde todo el mundo prendan velas. Ese no es el problema. El problema es que hay un motivo y hay un porqué, porque muchas personas también trancan a los niños y les dicen, no, usted no puede participar en eso. ¿Por qué? Porque eso es pecado. ¿Pero por qué? Porque eso es una adoración a María. ¿Pero por qué? No, pues porque es pecado y no me las prende y se mete a la casa ya y hágame el favor y se encierra y se pone a leer la Biblia. Ese tampoco es el modo. Nosotros tenemos que, con el favor del Señor, justamente el Señor permite estos programas, ¿para qué? Para traer un conocimiento, para que ya podamos, en vez de destruir, podamos edificar. Y con el favor del Señor, como una pregunta que nos hacía un oyente, ¿cómo enseñarle a los niños? Es con la sabiduría de Dios. Nosotros hemos tratado puede sonar algo feo, pero nosotros hemos tratado de llevar un cristianismo muy en la carne. Entonces obligo a la carne a ser cristiana, ¿sí? Decía alguien, carne consagrada. Entonces obligo a la carne a ser cristiana y resulta que la carne no se puede someter a Dios y tampoco ni puede ni quiere. Entonces, ¿qué hace la carne? Llega un momento en que se revela. Cuando nuestros niños ya tienen 13, 14, 15 años, empiezan a escuchar cosas de sus colegios, de sus amigos, empiezan a mirar el mundo y todas estas cosas, dicen, ¿sabe qué? Por aquí que es más derecho, porque a mí ya no me pueden obligar a hacer lo que yo no quiero. Y entonces tenemos niños o jóvenes que han venido de cuna cristiana que no prenden una, prenden como 80 velas porque se sienten bien y porque quieren estar con sus amigos. Pero no hay ese trasfondo, eso es lo que decía el Señor, que quede esculpido en las tablas de su corazón, para que eso les ponga el freno para que no lo hagan. Entonces la intención no es que no lo hagan porque nosotros decimos, la intención es que no lo hagan porque Dios dice. Cuando yo pongo a Dios, pongo una autoridad mayor que la mía y una autoridad mayor que el Papa de turno. Y eso es lo que nosotros como pueblo de Dios y como iglesia es lo que debemos enseñar. Y no seguir dictando cosas que ni siquiera sabemos por qué las dictamos, con un terror, pero no con una sabiduría de parte del Señor. Nos damos cuenta que los cristianos que dicen que esto es bonito y que eso no tiene nada de malo, está obedeciendo en esos momentos. Cuando prende esas velas, humanamente hablando, está obedeciendo lo que dijo un papa hace 200 años. Entonces, como dijo los apóstoles, ¿a quién debemos obedecer? ¿A Dios o a los hombres? No, pero es que yo no sabía. Ah, bueno, ya sabe. Entonces aquí es donde se va a probar. ¿Yo lo hago porque era desconocimiento, ignorancia, o lo hago porque me gusta y quiero participar de ese sistema y de ese espíritu que se mueve en diciembre? Eso es lo que tenía que compartir, hermanita Juliet. Y me gustaría agregar a eso, hermanita Lucero, precisamente mencionaba la cita de Romanos 3:23, en la que se nos señala que, voy a leerlo para no parafrasear, sino ser fiel a lo que la palabra del Señor nos menciona. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto nos permite ver precisamente de que no hay ninguno que se salve de pecar y que todos necesitamos y tenemos una necesidad ferviente del perdón. Y ese perdón solamente puede llegar a través de nuestro Señor Jesucristo, que es el único que por testimonio de la palabra del Señor sabemos y conocemos que estando en carne y estando entre nosotros no pecó. María es divinizada precisamente, y como decía la hermana Lucero, por un decreto de una iglesia tradicional que dice que Dios
les muestra y les dice que María es una mujer que no pecó y es inmaculada y desde su concepción pues no entró pecado en ella y que así fue por toda su vida, es decir, es una santa. Y eso contradice completamente lo que la palabra del Señor nos enseña. Dice también 1 Juan, capítulo 1, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y es que María también necesitaba de un Salvador, que reconocemos que por la palabra del Señor señala que fue una mujer virtuosa, pero María también necesitaba de un Salvador porque no fue una mujer perfecta. Ella también estaba en un cuerpo humano. Y recordemos que el Señor Jesucristo, me gustaría puntualizar algo y es el hecho de que nosotros como seres humanos cargamos con una naturaleza pecaminosa, la naturaleza pecaminosa que inició precisamente a través de la transgresión y el pecado de Adán y Eva. Entonces desde el momento en que nosotros nacemos, digamos que ya nacemos con un pecado heredado, con esa naturaleza pecaminosa. Decía el rey David allí en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. El Señor Jesucristo es un caso excepcional porque incluso Él es engendrado por el Espíritu Santo y a través del testimonio de la palabra pues podemos reconocer que Él sí fue concebido sin pecado. Sin embargo, María no. María nace como una persona común y corriente. Como nos lo dice la palabra, era una mujer virtuosa, pero era una mujer que también necesitaba a un Salvador. La comunión con Dios demanda que reconozcamos la verdad acerca de nosotros mismos. Entonces, negar que nosotros no tenemos una naturaleza pecaminosa o que no hemos pecado, pues esto es un autoengaño y es una falacia. Entonces podemos observar también aquí, a través de la enseñanza de Juan, que definitivamente el pecado es una realidad en el ser humano y que necesitábamos precisamente del Salvador para que a través de él nuestros pecados fueran redimidos y de esa manera nosotros poder alcanzar la salvación de nuestras almas. Y eso incluye a María. Entonces, con la ayuda del Señor, me parece importante que también podamos reconocer un poco más acerca del trasfondo histórico de lo que rodea a la persona de María, porque como decía la hermana Lucero, en este momento estamos puntualizando acerca de lo que se celebra en el Día de las Velitas y lo que realmente pues se está festejando, ¿no? Que es entre comillas, la Inmaculada Concepción de la Virgen María, como así lo dictaminó la Iglesia Católica. Sin embargo, esta representación de María tiene un trasfondo más allá, porque esto se remonta a la época de los babilónicos, que en su momento fue un imperio, y la influencia de esta persona, de María, nos alcanza hoy en día. Incluso en su momento no es que nos alcance a nosotros hoy en día, sino que otras culturas, otros imperios y otras ciudades o pueblos del momento también fueron alcanzados por esa influencia. Y con la ayuda del Señor vale la pena que profundicemos un poco más al respecto. Juliet, señora. Era para complementar lo que has dicho acerca de María y de lo del pecado. Claro que sí. En Lucas para que de pronto los que están tomando notas y que la misma María expresó que ella era una mujer con pecado. ¿Sí? Uh-huh. Esto está en Lucas capítulo 1 versículo 46, ¿sí? Donde es un poema que hace María cuando se encuentra con Elizabeth y dice Lucas 1 versículo 46, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas, el poderoso santo es su nombre. Entonces aquí nos damos cuenta que María, donde dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ahí nos damos cuenta que María reconoce su necesidad de un Salvador, es decir, se reconoce pecadora, porque ella entendió que era una misericordia, como dice ahí, lo que tuvo el Señor con él, por eso le van a llamar bienaventurada. Aquí nos damos cuenta que en ningún momento María llega a decir, no, es que yo soy superior o no se pone un atributo como diosa, porque es más, aún engrandece a Dios cuando dice el versículo 49, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, con P mayúscula, santo es su nombre. Ahí obviamente se está refiriendo a Dios. Entonces en ningún momento se iguala a María con Dios, el Dios verdadero, ni tampoco se le da una tipificación de, bueno, María eres más especial que cualquiera de las otras mujeres porque ahora tú subes de rango de ser humano a diosa.
Entonces, la palabra del Señor nos demuestra que María necesitaba redención, María aceptó que ella era pecadora y pues en ningún momento se muestre o se da nociones de que María no haya contenido pecado. María era una mujer pecadora, nacida bajo naturaleza pecaminosa y pues ella reconoció su necesidad de salvación y pues obviamente es más, la palabra del Señor nos recuerda que en Hechos de los Apóstoles, cuando se reunieron todos en el aposento alto, ella estaba ahí. Es decir, ella también estaba esperando la venida del Espíritu Santo, es decir, ella también creyó, aunque era la mamá de Jesús, ella creyó en Jesús como Señor y como Salvador. Entonces, ahí sí, como dicen, blanco es, gallina lo pone y frito se come. Cualquier cita bíblica que uno quiera distorsionar para decir que María es diosa o es la reina del cielo o todas las cosas que se nos ha enseñado por la religión tradicional son completamente herégicas y son doctrinas sacadas de hombres, así como la bula papal que leímos en el principio. Y si no necesitaron un salvador, pues ¿para qué solicitar, no, a un salvador? Y ahí claramente en el texto que acabas de leer, eso es lo que se señala, ¿no? ¿Podrías repetirlo nuevamente? Por favor. Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Ojo que dice bienaventurada, no diosa, no intercesora. Dice, porque ha hecho grandes cosas el poderoso, con P mayúscula refiriéndose a Dios. Santo es su nombre, obviamente tipificando pues a Dios. En su misericordia es de generación en generación a todos los que le temen. Entonces María no está por encima de Dios. Porque la religión tradicional dice María, madre de Dios. Ella fue la madre de Jesús, pero no la madre de Dios. Y es importante esa aclaración, Lucerito. De hecho, llegas a un punto bastante importante que también me encantaría tocarlo, y es la parte en la que mencionabas que ella también es reconocida como intercesora y como mediadora. Y ese es otro de los engaños de Satanás, porque de hecho es completamente antibíblico. No tiene ningún tipo de contexto espiritual ni de contexto bíblico. Y con esto nos podemos dar cuenta de que hay un engaño y de que hay una mentira en esto. Mira, encontré la cita bíblica, dice Hechos 1:13. Cuando estaban reunidos todos, dice, entonces estaban esperando la manifestación del Espíritu Santo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Versículo 13 de Hechos 1. Entonces subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo, y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Entonces al final ellos también creyeron en Jesucristo como Señor y como Salvador. Entonces pues ahí tenemos las respuestas acerca de esa doctrina de que María murió siendo virgen, de que María nunca tuvo pecado, porque yo para qué voy a buscar un salvador si no tengo pecado. Estamos de acuerdo. Y me gustaría sumarle a eso también lo que nos dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y aquí está claro, y esto no es un mandato de hombre, sino nos podemos dar cuenta que nos lo declara la misma palabra del Señor y nos muestra que claramente solo hay un solo mediador, que es Jesucristo. Fue quien ofreció su vida por amor de la humanidad, se entregó a sí mismo en un acto glorioso, grande, con la intención de redimir a toda la humanidad de todos nuestros pecados y de toda la maldad. Cuando hablamos de mediador, esto declara que es como el medio entre dos partes, ¿no? Y que el que media puede comunicarse con ambos. Y este es el papel que hace Cristo. Entonces, para llegar al Padre, el único medio posible es el Señor Jesucristo, y está declarado en las Escrituras. Ahí no menciona ni a María, ni la menciona como mediadora, ni la menciona como la madre que intercede, sino que nos declara muy puntualmente que solo hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Entonces vemos que en esta carta paulina, Pablo identifica al mediador como Jesucristo hombre, y que es el único que tiene ese derecho, porque como decía nuestra hermana Lucero, es el Hijo de Dios,
que vino a la tierra, que se ofreció a sí mismo, que murió y resucitó. Y todo esto nos lo declara también las Sagradas Escrituras, y por eso es que lo podemos hablar contundentemente como una verdad. Entonces, reconociendo esto, también se desbarata el engaño, la mentira de que María es una mediadora o que es una intercesora. Con la ayuda del Señor también en este punto considero muy importante que también comprendamos por qué es llamada también la diosa de los 1000 nombres, y para ello pues nos vamos a ir un poco hacia atrás y vamos a conocer históricamente qué es lo que sucede con la representación de María y por qué es llamada también la diosa de los 1000 nombres. Entonces, mi hermano César, por favor, ayúdenos con ese contexto histórico. Claro que sí, hermana. Bueno, entonces, ayuda al Señor, miremos que a lo largo de la historia siempre hemos visto la necesidad de tener un culto, de hacer un culto, de hacer una adoración. Y siempre hemos visto un común denominador en todas las religiones, y es un Dios invisible o dioses invisibles. Y hay algo que nosotros tenemos que empezar a denotar en el transcurso del tiempo, que dentro de esa adoración siempre pasa a un segundo plano en las religiones, porque el culto a la madre y al hijo empieza a ser más importante que el mismo culto a ese Dios invisible. Entonces vemos que esto ha traspasado las barreras del tiempo, de las generaciones, y siempre se ha venido arraigando este culto y esta necesidad a la madre y al hijo. Y todo parte desde la religión babilónica. Mencionábamos en los anteriores programas sobre Seminari, sobre Tamuz, sobre Nimrod, y de aquí parte todo esto, lo cual se ha venido extendiendo en las culturas, en los países, y encontramos, por ejemplo, que en Egipto se le llama Isis, Osiris al hijo, en India se le llama Isis, Isra al hijo, en Asia se llama Cibeles o Deunius en Asia, en la Roma pagana se le llamaba Fortuna, Júpiter o Júpiter niño, los griegos la llamaban Diana. En China, la Madre Santa se llama Chinmau, y finalmente pues terminamos en María y Jesús. Esta adoración, este culto a la Madre e Hijo siempre ha permanecido a través del tiempo, y lo único que ha venido cambiando es precisamente los nombres de acuerdo a la cultura y de acuerdo a la época, pero el contexto siempre ha sido el mismo. Y esto tiene el fundamento en la historia de Semiramis. Cuando muere Nimrod, ella proclama que Nimrod resucita en su hijo Tamuz, y que este hijo tiene gloria y tiene divinidad, y esa divinidad le pasa a la madre. Es decir, que la madre adquiere divinidad por medio de su hijo, dado que pues es de sus entrañas, ella también entonces adquiere esa divinidad, y vemos entonces que empieza esa idolatría a la madre y al hijo. Pero entonces nosotros también tenemos que empezar a analizar que hay una sorpresa en todo esto, y es que aunque la madre reconoce que su gloria viene del hijo, la madre termina opacando al hijo, termina eclipsando a ese hijo, porque siempre nosotros vemos a través del arte, de las esculturas, de las pinturas, parece que fuera el mismo artista el que hiciera todas estas esculturas y todas estas pinturas, porque siempre es la misma figura, siempre es la madre abrazando a su hijo recién nacido. En cualquier cultura que nosotros vayamos a revisar, y esto es una invitación pues a los oyentes si quieren verificarlo, cuando nosotros vamos a buscar esas esculturas, esas pinturas, siempre vamos a encontrar a la madre alzando a su bebé hijo. Entonces esto se representa de una forma muy tierna, esto se representa con un niño indefenso
pero protegido de una madre. Entonces nosotros vemos que empieza a generarse en nosotros y a moverse los sentimientos en nosotros. Y entonces, pues claro, la madre capta todas nuestras emociones y empezamos nosotros a ver a la madre más grande que el hijo y empezamos nosotros a generar una idolatría mayor por la madre que por el hijo, y la madre termina desplazando al hijo y termina desplazando al Dios. Entonces terminamos nosotros en una adoración falsa, en una adoración que ha venido de cultura en cultura, y terminamos nosotros enfrascados simplemente viendo y dejándonos llevar por la emoción, donde desaparece todo lo que realmente Dios nos ha planteado a nosotros, en donde Dios nos ha advertido, en donde Dios nos ha dicho que nos cuidemos para no caer en esa misma idolatría, en esa misma adoración. Entonces vemos que llega a tal punto que se nos dice que de la simiente saldrá quien aplastará la cabeza, pero este culto a la madre nos dice que no es de la simiente, sino que es la propia mujer la que va a destruir la cabeza de la serpiente. Entonces fijémonos que desplaza totalmente toda creencia en el Hijo, en el Padre, y se entrona a ella como la reina de los cielos. Por eso es que es la madre de todas las religiones. Entonces tenemos nosotros que tener cuidado con esa adoración y tener conciencia de qué es lo que nosotros hacemos, lo que Dios nos permite aprender para poder empezar a ponerlo por obra. Así es. Bien, muchísimas gracias, hermano César, por esa intervención importante, todo lo que históricamente pues nos permite reconocer acerca de la representación de María en tiempos más antiguos. Y simplemente esto nos lleva a aceptar una realidad, y es lo mismo que hemos concluido en programas anteriores. La esencia sigue siendo la misma, con otro nombre, de pronto representado en otra mujer, pero de todas formas el engaño sigue estando presente, y nos damos cuenta que simplemente se modernizó el asunto y se adaptó a la situación actual. Entonces eso es para que lo reconozcamos, y con la ayuda del Señor pues no permitamos seguir en este engaño. Me gustaría también que el pastor hiciera una intervención para complementar esta información, Pastor Danilo. Amén, hermana. Como vemos, esta es muy complicada la historia de esta tradición, y como ya hemos hablado, pues es una parafernalia de muchas cosas. Es importante también rescatar o dar por sentado que es que todo esto viene de parte del establecimiento babilónico. Y pues la tradición de la iglesia babilónica es muy antigua, ¿no? Y esto hace que cobre fuerza a medida que van pasando las generaciones. Dentro de todas estas celebraciones que quisieron hacer un compendio para el 24 y 25 de diciembre, pues, ¿cómo les parece que también investigando en estos temas y en estos asuntos, encontramos que dentro de lo mismo también decretado y declarado por la Iglesia Católica, la parte antigua, ¿no? Lo que es la antigüedad de la Edad Media, que de ahí fue donde se generaron tantas condiciones tan absurdas de tradiciones y paganismo mezclados, encontramos que Adán y Eva eran considerados por la misma Iglesia Católica como santos, y Eva junto a Adán el 24 de diciembre se tomaron también como figuras que representaban al Señor Jesucristo y a María. Entonces esto es una tradición que viene desde la Edad Media y se difundió por muchas naciones europeas, incluyendo Estonia, Alemania, Hungría, Lituania y Escandinavia. Entonces vemos que esto es algo que de una y otra manera el paganismo se ha encargado de difundir implícitamente. No solamente están metiendo al dios Sol, sino también esta celebración de estos dos personajes que nosotros sabemos que por causa de Adán y Eva pues fue la entrada al mundo del pecado. Entonces hay que entender que también implícitamente María está ahí. Dice que el 24 de diciembre se celebra la memoria litúrgica, según lo establecido por la religión, de los santos antepasados de Jesús, entre los cuales la iglesia venera a Adán y Eva, después del libre cumplimiento del pecado original y de la expulsión del Edén. Nuestros antepasados vivieron una vida de oración y penitencia como la han enseñado los padres de la iglesia, y según el
testimonio contenido en el Antiguo Testamento, muriendo reconciliados con Dios y esperando la salvación prometida para los justos. Esto es lo que quedó confirmado y establecido dentro de la religión, ¿no? Dentro de la religión católica. Pero nosotros sabemos que de eso no hay registro escritural, que eso no lo dice la palabra de Dios. Entonces esto es también incluyendo otro argumento para que se celebre y se tenga en cuenta también implícitamente a María. ¿Por qué? Dice que supuestamente ellos murieron reconciliados con Dios, Adán y Eva. Dice, una nueva salvación se cumpliría con el nuevo Cristo encarnado gracias al fiat de la nueva Eva, que supuestamente es María. Entonces en María se originó o principió una nueva creación que superaría la gloria original porque ha sido redimida por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, obediente hasta la cruz. En este sentido, la liturgia pascual dice, oh feliz culpa que ha merecido tan gran redentor, pero implícitamente están metiendo una corredentora que es María. Y pues nosotros sabemos que esto es completamente absurdo y esto no hace parte del fundamento de nuestra fe, porque la misma palabra del Señor nos enseña que nadie puede poner otro fundamento del que ya ha sido dado, y el único que es el fundamento de toda la fe cristiana y sustento de ella es nuestro Señor Jesucristo. La misma palabra en Efesios capítulo 2 versículo 20 nos dice y nos confirma que debemos estar edificados sobre el fundamento que los mismos apóstoles dieron y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo y de ninguna manera María. Pero pues como ya sabemos que esto es una historia muy larga, y es una historia de mucha tradición y de mucha veneración a un ser que a lo largo de la historia de la humanidad ha tomado vigencia, y como lo compartía el hermano César, ha eclipsado la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque es que eso se trata, de desviar la atención del Hijo y enfocarla hacia la Madre, poniéndola como redentora o haciéndola como co-redentora, cuando en realidad esto es algo completamente absurdo, porque en María no encontramos ningún tipo de atributo divino como si lo encontramos en el mismo Señor Jesucristo. Y pues ya hemos considerado el testimonio que nos da la Escritura, y pues realmente ¿quién puede refutar eso? Si alguien quiere poner otro fundamento, pues es un fundamento pero para el engaño, para la tergiversación de la verdad y para la manipulación de muchas mentes incautas y pues que aún desgraciadamente están en la ignorancia. Hay que tener en cuenta entonces que siempre por parte del establecimiento babilónico va a haber una defensa de este tipo de veneración hacia María, y se le atribuye aún que tiene el poder histórico de aplastar la cabeza de la serpiente infernal y sus obras. Según lo que afirmó en una de las tantas apariciones María Fátima, sí, en esta parte del mundo, en el año de 1917, de las declaraciones que hay inscritas donde le dejaron esta imagen, dice, al fin mi corazón inmaculado vencerá. Y eso está ahí condensado juntamente con su imagen en el convento de las Carmelitas allá en Portugal. Siempre se genera una devoción a través de estos íconos, a través de estas figuras, a través de estas imágenes, porque es que la idea es transmitir una cantidad de emociones y sensaciones que realmente no capturan o no toman lo que es la esencia de la verdad, que es a través de la fe y que es a través de un corazón que realmente anhela conocer y seguir esa verdad y no seguir las tradiciones de los hombres. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque como podemos percibir, es algo muy difundido, es algo muy bien elaborado y es algo muy bien diseñado por medio del establecimiento babilónico para que la gente tome ese engaño que ha cautivado a tantas generaciones a lo largo de los siglos. Y lo tremendo del asunto es que las personas que mueren pensando o aferrados a esa devoción hacia la madre antes que al hijo, o compartiendo esa devoción hacia la madre y hacia el hijo, no pueden recibir de ninguna manera una salvación. ¿Por qué? Porque le están quitando los méritos a nuestro Señor Jesucristo y también se los están atribuyendo a una persona que en su condición de carne también reconocía que necesitaban un Salvador, que era nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues es lamentable que muchas personas cuando despierten en la realidad, en la eternidad, se den cuenta el engaño tan terrible, pero ya va a ser demasiado tarde para sus propias vidas, y Dios nos guarde. Pero a través de todo esto, lo que vemos del espíritu navideño, eso es una de las cosas que también se quieren afianzar y arraigar en los corazones, que se siga habiendo una veneración
una honra y un lugar de exaltación hacia María que no le corresponde, no solamente a María, a ninguno de todos los innumerables santos que el establecimiento babilónico ha puesto a lo largo de los siglos y que han sido también aceptados y acogidos en los corazones de tantas personas que aún incluso de buena fe y con buenas intenciones lo reciben porque lo consideran como de parte de Dios, pero esto es algo completamente falso, engañoso, como lo que es el mover y todo lo que tiene que ver con el espíritu navideño. Bueno, entonces voy a leer algo que se encontró en Memphis, en un templo, y es un poema que habla acerca de la diosa Isis. Estamos hablando pues de que María es una representación de esta diosa y dice así: yo soy la naturaleza, la madre de todas las cosas, dueña de todos los elementos, el comienzo de las edades, soberana de los dioses, reina de los melenas, el primero de los seres celestiales. Mi divinidad uniforme en sí misma se honra bajo numerosas formas, diversos ritos y diferentes nombres. Los frigios me llaman diosa madre, los atenienses autóctonos Minerva, el pueblo de Chipre Papia Venus, los cretenses armados con flechas Diana, los cilicianos Prospertina, los elusinos Antigua Ceres, otros Juno, Bellona, Hecate, Ramucia, pero los etíopes iluminados por el sol y los egipcios famosos por la tradición antigua, adoradme con las debidas ceremonias, llamadme por mi nombre real, Reina Isis. Esta estela o este fragmento de este poema que se encontró cerca al templo de Festos nos da cuenta de cómo esa diosa de los 1000 nombres es una tipificación ahorita de María, ¿sí? Porque María ahorita es la Virgen de Guadalupe, la Virgen de las Lajas, la Virgen lo que sea. Y también tenemos una cita bíblica donde esto se puede comprobar, y eso está en Hechos de los Apóstoles 19:27, donde se dice de Diana, o sea, de esta misma diosa. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Entonces es un rito que se ha regado por el mundo entero y cada país ha adoptado a esta diosa, pero llamándola de diferentes maneras. Encontramos algo sobre la Reina del Cielo en la palabra de Dios. Voy a leer algo que encontré, esto se puede encontrar en Wikipedia, porque de pronto la gente dice, bueno, es que ustedes son cristianos y los cristianos están en contra de María y ustedes no adoran a María, como bueno, etcétera, de cosas que se puede decir de nosotros, pero lo que se está leyendo acá, por ejemplo, lo que se leyó de esa estela es real, históricamente se puede comprobar. Voy a leer algo que encontré en Wikipedia acerca de la Reina del Cielo y lo vamos a comparar con lo que dice la Biblia. Dice acá, en los tiempos modernos la Iglesia Católica también ha utilizado el título de Reina del Universo para María, reflejo de la comprensión científica moderna del espacio exterior. El Papa Benedicto XVI, el Papa que estaba antes de Francisco, señaló que la aceptación de María de la voluntad divina es la razón última por la cual es Reina de los cielos. Debido a esa aceptación humilde e incondicional de la voluntad de Dios, Dios la exaltó por sobre todas las criaturas y Cristo la coronó Reina del cielo y la tierra. Ahora voy a leer lo que sigue diciendo Wikipedia abajo. El título de Reina del Cielo también fue utilizado en la antigüedad por religiones paganas que lo otorgaban a la diosa Acera en este sentido. Fue utilizado por el profeta Jeremías cuando reprende a los israelitas apóstatas que negaban su fe en Dios, y eso está en Jeremías 7:18, donde dice, hablándole Dios al profeta: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la Reina del Cielo y para hacer ofrenda a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira?, dice Jehová. ¿No obrarán más bien ellos mismos su propia confusión? Entonces nos damos cuenta que ellos mismos, eso se cae por su propio peso. Ellos dicen, no, es que nosotros estamos adorando a la madre de Jesús, pero le están poniendo el nombre que ha tenido Isis, que ha tenido Acera, que ha tenido Diana de los Efesos por muchísimos años, y que la misma Biblia condena esa potestad diciéndoles que ustedes están ofreciendo cosas a la Reina del Cielo. Y actualmente, siglo XXI, la Iglesia Católica dice que María no solamente es la Reina del Cielo, sino del universo entero. Esa mentira se cae por su propio peso y bíblicamente e históricamente lo podemos comprobar. Y ya para finalizar con el programa del día de hoy, una de las inquietudes que los oyentes manifestaban era precisamente, y de hecho pues también es algo que de pronto muchos desconocen, ¿no? El hecho de que lo que representan los colores
en las velas, porque según la tradición, las velas que se prenden en esta celebración el 7 de diciembre o el 8 de diciembre vienen de colores. Entonces, importante también que entendamos qué es lo que sucede con esto y qué representan esos colores, hermano César. Hermana, claro que sí, es algo interesante este conocimiento que el Señor nos permite. Y démonos cuenta que el día 7, cuando nosotros encendemos las velas, algunas velas vienen de colores, y esto tiene un significado también que de pronto se desconoce, y es que cada vela tiene un color y cada color genera una conexión o cumple con algunos de los deseos que nosotros queramos, y aparte de esto también conecta con un arcángel. Cada vela con su color tiene un arcángel. Vemos, por ejemplo, que la vela naranja tiene el arcángel Gabriel, y esto está relacionado con todo lo que nosotros queremos que se materialice en nuestros proyectos, en nuestros emprendimientos o nuestras ideas, ¿no? La vela amarilla, este color pues está referenciado con el arcángel Yofiel, que este nos conecta con la creatividad, con la sabiduría, con la claridad mental y emocional, entre otras cosas. Está la vela verde, que va asociada con el arcángel Rafael, que es el médico del cielo, y entonces él en que nos va a ayudar en la salud física, en la salud mental y en la salud espiritual. Está la vela rosada, que va con el arcángel Chamuel, quien nos va a conectar con el amor propio, con ese amor incondicional que buscamos, con ese amor máximo que nosotros queremos encontrar. Está la vela azul con el arcángel Miguel, que nos ayuda con nuestros sentimientos, con la tranquilidad, con nuestro bienestar, con la protección, nos libera de los miedos, de los obstáculos. Está la vela morada, que esta se relaciona con el arcángel Zadkiel, y entonces pues este es el que nos conecta con el perdón, con la liberación, con la purificación de nuestros sentimientos. Y está la vela blanca, la típica, que es el color espiritual donde se simboliza la pureza, y entonces este nos va a conectar con el deseo de limpiarnos, de restaurarnos. Entonces démonos cuenta que detrás de todo lo que nosotros hacemos siempre hay algo, un origen, y es un origen pagano, es un origen en donde se quiere desplazar a Jesucristo. Esa es como la meta, porque todas estas velas, todos estos colores proporcionan deseos, proporcionan sabiduría, pero realmente lo único que nos da y que satisface es nuestra carne y nuestros deseos pecaminosos. Entonces fijémonos que todo lo que nosotros hacemos no está bien, y dentro de las preguntas que nos hacían, siempre nos preguntaban: ¿está mal prender el arbolito? ¿Está mal? ¿Es pecado prender las velas? Pero realmente lo que nosotros tendríamos que preguntarnos es si Dios se agrada con lo que hacemos. ¿Alguna vez le preguntamos al Señor: Señor, lo que yo voy a hacer te agrada? ¿Está de acuerdo a tu norma? ¿Es para glorificarte? Y eso sería fácil de entender si nosotros nos dirigiéramos a la palabra y entendiéramos lo que Dios quiere en su palabra. Y tal vez no llegaríamos al extremo de tener que prender velitas de colores y pedir deseos. Nosotros, sobre todo aquí en nuestro país, ¿no?, se acostumbra demasiado a pensar lo que el hermano César decía. Las velitas, bueno, representan según el color, en el sentido católico, una virtud, o representan una petición a algún ángel. En otros casos, con las velas se representan a personas, estén vivas o estén fallecidas. Y lo más interesante de todo esto es que algunos de pronto se justifican diciendo: no, es que nosotros solamente prendemos las velitas por un tema de tradición, porque une la familia, porque los niños se divierten, porque es un rato agradable, porque son luces y eso da paz. Pero realmente eso lo que está generando, y si lo vemos más a trasfondo, se imprime cierta fe en ese acto. ¿Por qué? Porque el propósito de la tradición es que no se permita que la vela se apague. Entonces se mantiene prendida todo el rato hasta que la vela se consuma por completo.
Entonces, si se permite que la vela se apague, no se les va a cumplir el deseo. O si la vela se apaga, entonces es posible que uno de los familiares fallezca. Entonces, claro, pues durante toda la noche o toda la madrugada, cuidan de que su vela no se apague. Y eso nos deja ver que sí se le está imprimiendo cierta fe al acto. Desafortunadamente, eso está robando pues la atención del único que merece toda honra, gloria y alabanza, y en el único que debemos depositar nuestra fe, que es en la palabra y en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, reconociendo eso y con todo este aprendizaje que el Señor nos entrega a través de este programa, esperamos que haya sido de grande y poderosa bendición para todos los que escuchan. Y importante recordarles que esta radioestación es del Ministerio Iglesia Cristiana Trina Cristo Es, bajo la dirección de nuestro pastor, presidente y fundador, Laurentino López Aldana. Con la ayuda del Señor nos encontramos en la próxima, porque hablaremos de temas bastante importantes, entre esos relacionados con los personajes representativos de esta época navideña. Entonces, con la ayuda y la bendición del Señor, en el próximo programa hablaremos del antihéroe de la Navidad. Gracias por acompañarnos y bendiciones para todos. Envía tus preguntas e inquietudes a nuestro WhatsApp 322-508-0576, a cualquiera de nuestras redes sociales o a través de la caja de comentarios que está en nuestro sitio oficial www.encaminameradio.com con el hashtag Encamíname a una respuesta. Nos encontramos en la próxima.